En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. En Hechos capítulo 3 y el versículo 22 encontramos esta explicación bíblica acerca de aquella profecía. Hechos capítulo 3 y el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y él sigue explicando en el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesucristo es aquel profeta que había de venir. Bueno, Juan, si tú no eres ni Elías, ni el Cristo, ni el profeta, ¿quién eres? Tenemos que decir algo. Tenemos que responder a algo a aquellos que nos enviaron a preguntar. Y Juan respondió sencillamente: soy la voz. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Mi mensaje es sencillo: enderezad el camino del Señor, cumpliendo así la profecía de Isaías. Juan se identificó como la voz, nada más. Yo represento al Rey, manifestando una actitud muy importante y que muchos no tienen, especialmente muchos que pretenden predicar la humildad sincera. Soy sencillamente una voz que está clamando: prepárense para la venida de Cristo. Su obra era sencilla: clamar. La obra de Juan el Bautista era clamar: enderezad el camino del Señor. Este es su mensaje: enderezad el camino del Señor. ¿Qué significa esto? Preparen el camino para que el Señor pueda entrar en su corazón. Arrepiéntanse, en otras palabras. Este es el mensaje de Juan: arrepiéntanse, preparen sus corazones, preparen el camino para la venida del Señor. Este es un mandamiento. No es lo que él hacía, es lo que ellos tenían que hacer. Los caminos orientales no tenían superficie acabada, así como muchos caminos nuestros. Cuando un rey iba a visitar a una provincia suya, enderezaban el camino, los emparejaban bien para que viniera el rey. Y así Juan declara: yo no soy más que una voz que les dice: prepárense para la venida del rey. Enderezad, es un mandamiento, arrepentíos. Y esto, por supuesto, era el propósito por el cual vino Juan el Bautista, para exhortar a las personas a prepararse para la venida del Señor. Como dice en Lucas 1:17, el ángel a Zacarías: él vino para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, un pueblo que tenga un corazón dispuesto a recibirlo. Y esto es lo que Juan hacía. Trataba de preparar corazones para la venida del Señor, del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo. Él menciona una profecía de Isaías que él está cumpliendo. En aquella profecía, en Isaías 40 y el versículo 3, Jehová había prometido visitar con nuevas manifestaciones de su gracia a los judíos, el remanente que acaba de volver de la cautividad en Babilonia, en aquella profecía. Así que él promete una visita con su gracia, con su bendición, y ahora se cumple nuevamente en su plenitud con la venida de Cristo Jesús. No estaban completamente satisfechos los fariseos con la respuesta de Juan a su pregunta: ¿tú quién eres? Así que le hicieron una segunda pregunta: ¿por qué pues bautizas? Leamos en los versículos 24 al 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara,
al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. ¿Por qué pues bautizas? ¿Qué andas haciendo? Ellos suponían que el acto de bautizar al pueblo indicaba que él era alguien con alguna autoridad divina. Según la tradición judía, sí practicaban cierto lavamiento o bautismo, pero solamente los gentiles que fueron convertidos al judaísmo fueron bautizados, y esto solamente según su tradición, porque no hay mandamiento en toda la ley mosaica en cuanto al bautismo. No obstante, Juan venía bautizando, mandando que el pueblo fuera bautizado. Entonces, ¿por qué lo haces? Y Juan realmente no responde directamente a su pregunta. Realmente la respuesta no era necesaria, porque lo que él quería hacer era señalar a otro, a Cristo. Y les dice, ya no se preocupen por mí, piensen en otro. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y en este deben pensar, porque él que viene después de mí es antes de mí. Él existe antes que yo, aunque viene después que yo. Y yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado de este individuo. Juan manifiesta su sincera humildad nuevamente, porque la tarea de desatar la correa del calzado era obra de esclavos. Y él declara que yo no soy digno del oficio más humilde a favor de Jesucristo. En esencia dice, viene uno de quien no soy digno ni de ser esclavo. Oh, que Dios nos dé a nosotros esta humildad, esta gracia de olvidarnos de nosotros mismos y exaltar solamente a Jesús, así como lo hizo Juan el Bautista. Luego en los versículos 29 al 34, que es el otro día, el día que sigue, el segundo día consecutivo en lo que Juan nos está relatando. El primer día es cuando le llegaron los judíos para preguntarle, ¿quién eres? ¿Por qué bautizas? Al día siguiente ya es el segundo día. Y en ese segundo día, Juan ve a Jesús. Y el texto dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, cuando lo había dicho ayer, lo había dicho, este es aquel de quien yo dije ayer. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Él identifica a Cristo de tres maneras. Jesús, dice Juan, es el Cordero de Dios. El versículo 29. Jesús, dice Juan, es el que bautiza con el Espíritu Santo. El versículo 33. Y Jesús, dice Juan, es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan. Que Jesús es el Cordero de Dios, el que se sacrifica por el pueblo, el que bautiza con el Espíritu Santo, dando esta bendición al pueblo. El Hijo de Dios, Dios en la carne. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Consideremos estos puntos que Juan nos está presentando. Él menciona que Cristo en el versículo 29 es el Cordero de Dios. Para algunos esto no será nuevo, pero a todos nos conviene recordar el fondo histórico de esta referencia, que tiene una base, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, los judíos, eran esclavos en la tierra de Egipto cientos de años antes del tiempo de Juan, Dios envió una serie de plagas sobre los egipcios para que libraran
a los israelitas. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 7 al 13. Pero el faraón, el rey de los egipcios, tenía un corazón tan duro que a pesar de todo el sufrimiento de su pueblo por aquellas plagas que Dios envió, él no quiso humillarse ante Jehová, y los israelitas seguían siendo sus esclavos. Finalmente Dios avisó a Moisés que iba a enviar un último castigo a los egipcios para que libraran a su pueblo. Todos los primogénitos en toda la tierra de Egipto iban a morir a la mano de Jehová en una sola noche. Pero para proteger a los israelitas de esta plaga, para que sus hijos no murieran, Dios les mandó que tomaran un cordero. Aquí entra la figura del cordero, la sombra que presenta el Antiguo Testamento. Dios les mandó que tomaran un cordero sin defecto y que lo mataran el día de la plaga. Tenían que poner la sangre del cordero inmolado en los 2 postes y en el dintel de las casas. Luego tenían que reunirse en las casas y comer la carne del cordero. Y en Éxodo 12, versículos 12 y 13, encontramos esta explicación y promesa. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre os será por señal, y la veré, y pasaré de vosotros, promete Dios. Y fue así que el pueblo de Israel fue salvado en aquella noche por el sacrificio del cordero. Conforme al mandamiento de Dios, hasta el tiempo de Juan el Bautista todavía celebraban este evento cada año para recordar su liberación y salvación de la esclavitud por medio del cordero que fue sacrificado aquella noche. Además, los sacerdotes ofrecían el sacrificio de un cordero cada mañana y uno cada tarde en el templo como parte de su servicio a Dios. Todo esto acerca del cordero de la Pascua, el cordero que se ofrecía cada día, todo esto estaría en la mente de estos judíos cuando Juan, de repente, al ver que venía Jesús caminando hacia él, cerca de este grupo donde él estaba platicando, al decir de repente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo dice? ¿El Cordero de Dios? El Cordero es aquel que se sacrifica ya en el templo. No, este es el Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo. Ahora, la enseñanza para nosotros es sencillamente que alguien tiene que sufrir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y la gran obra de Cristo Jesús que Juan presenta es sufrir el castigo por nuestros pecados y así quitar nuestros pecados para que podamos ser salvos por medio de su sacrificio. Este es el Cordero de Dios. Así como Dios pasó sin matar a los hijos de los israelitas al ver la sangre del Cordero en los postes de sus casas allá en Egipto, también pasa de nosotros. Y no nos castiga por nuestros pecados al ver la sangre de su Hijo en nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha de ser evidente que es importante hacer contacto con esta sangre, y sabemos que es en el bautismo que somos bautizados en su muerte. Romanos 6, versículos 3 y 4. Y esta sangre nos limpia, quita nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente de los judíos, sino de toda nación. Claro que no está diciendo que todos serán salvos. Es necesario que crean y que obedezcan al Señor. Pero Él está haciendo algo
que los sacrificios de la ley jamás pudieron lograr. Quita el pecado. Así que Juan está dirigiendo la atención y la devoción, la fe de sus seguidores hacia el Cristo. Él venía para avivar al judaísmo con su mensaje de arrepentimiento, pero ahora tenían que avanzar hacia una revelación más completa de la voluntad de Dios en Jesucristo, el Cordero de Dios. Le quiero sugerir que este sencillo mensaje de Juan el Bautista es el mismo que nosotros debemos proclamar al mundo. Las necesidades del pueblo judío en el tiempo de Juan el Bautista son las mismas que encontramos en nuestro mundo hoy día. Las personas necesitan conocer a Cristo. Necesitan saber de su amor manifestado en su sacrificio. Necesitan saber que únicamente Él puede quitar el pecado y que otras cuestiones, otros asuntos realmente pueden ser interesantes y de cierta importancia, pero lo realmente importante es el pecado y cómo quitarlo, y solamente Cristo en su sacrificio lo puede hacer. Necesitan saber que este Cristo es el que ofrece el Espíritu Santo, que Él es divino, Hijo de Dios, Dios en la carne, y por tanto tiene la potestad de resolver todos nuestros problemas y de bendecirnos eternamente. Prediquemos el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, así como lo hizo Juan el Bautista. Yo no le conocía, declara Juan en el versículo 31. Ahora lo conocía, por supuesto, cuando habló estas palabras, pero anteriormente no le había conocido, o tal vez había conocido a Jesús. Eran parientes, según Lucas 1:36, pero no lo había conocido como el Cristo, no sabía quién era. Y su propósito era manifestar a Israel la presencia del Mesías, aunque él no sabía quién era hasta aquel momento de su bautismo. Él vino, dice, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vino bautizando con agua. Y fue una señal que Dios escogió para que Juan se diera cuenta quién era el Hijo de Dios. Juan no dedujo que Jesús era el Cristo debido a su vida o algo que vio en él, sino que Dios le había dado una señal. La señal era sencillamente sobre quien veía descender el Espíritu como paloma y permanecer sobre él, que este es el Hijo de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista supo que Jesús era el Hijo de Dios por la señal del Espíritu descendiendo sobre él como paloma. Su testimonio dependió no de lo que él sentía en su corazón, no de alguna experiencia personal, sino de la revelación divina. La señal que Dios le había prometido se cumplió como otra prueba de la identidad de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Una prueba que se nos presenta en este libro. Juan vio el Espíritu. Claro que el Espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu no tiene carne y huesos. Y el Espíritu no es una paloma. Pero fue una manifestación física del Espíritu para identificar a Jesús como el Cristo. Y es interesante que esta paloma no cayó sobre Jesús y luego se voló. El Espíritu permaneció sobre Jesús, dice el texto. No dejó lugar a dudas. No fue por un momento nada más. Hemos estado estudiando en Juan 1:32 al 34 que Juan el Bautista supo que Jesús era el Hijo de Dios por medio de la señal del Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma. Además de esta señal, Juan el Bautista también oyó la revelación de Dios cuando Cristo fue bautizado en agua por él. El Padre también habló del cielo y Juan oyó esta declaración del Padre en Lucas 3 y el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Así que él tenía dos motivos por creer y estar seguro y proclamar, dar su testimonio como uno que había visto y oído el testimonio divino que Jesús es el Hijo de Dios y el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Sobre el bautismo en el Espíritu Santo, usted puede estudiar más en detalle en la lección número 5 en el cursillo sobre este tema, el Espíritu Santo. No vamos a tocar esto en esta lección sobre el Evangelio según Juan. El testimonio de Juan es: este es el Hijo de Dios. Lo identifica como Hijo de Dios en base a la señal que él había visto. Y Cristo mismo se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios. He escuchado a algunos predicadores de religiones modernas que niegan, dicen que Cristo nunca alega ser Hijo de Dios. Pero en Juan capítulo 5 y el versículo 25, el Señor dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, refiriéndose a sí mismo. Se llama el Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En Juan capítulo 10 y el versículo 36, también encontramos estas palabras de Jesucristo: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Él dijo, Hijo de Dios soy. Estos dos textos son muy claros, y hay otros que también son muy claros, en los cuales Jesús se pone de acuerdo con Juan que él es Hijo de Dios, no solamente Hijo de hombre. Luego, en los versículos 35 al 51, hasta el final del capítulo 1, nosotros encontramos la presentación de los discípulos de Juan el Bautista. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahora, este es el tercer día consecutivo. En el primer día llegaron a Juan los fariseos preguntándole, ¿tú quién eres y por qué bautizas? En el segundo día, Juan, viendo a Cristo, lo identificó como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y ahora, este es el tercer día consecutivo. El texto dice, en los versículos 35 al 42, primeramente: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es muy interesante y creo que es muy importante en el principio de este párrafo notar que es Juan mismo el que está señalando a Jesús para que sus discípulos le sigan a él. Él señala más allá de sí mismo, he aquí el Cordero de Dios. Él bien sabía que estaba invitando a sus propios discípulos a seguir a otro, pero no sintió nada de celos. Él para esto había venido y había dedicado su vida a la preparación de discípulos para Jesús, no para sí mismo. Por este motivo encontramos más adelante en el capítulo 3 que cuando Jesús comenzaba a bautizar y llegaban a él muchas personas, Juan dijo sencillamente, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3
y el versículo 30. Qué diferente de la actitud de muchos predicadores modernos, no pocos dentro de la iglesia del Señor, que quieren que los demás los sigan a ellos. Ellos mismos quieren toda la honra, hablan de su iglesia como si fuera realmente de ellos. Los hermanos aprenden a decir: yo pertenezco a la iglesia del hermano fulano, yo asisto a la iglesia del hermano mengano. Oh, qué triste. Ojalá que pudiéramos todos aprender y seguir el ejemplo de Juan el Bautista. En vez de buscar la honra, en vez de buscar que todos nos sigan a nosotros, señalar a Jesús e insistir en que nosotros somos de poca importancia y Cristo es de suma importancia. Recordemos que debemos hacer discípulos, pero no discípulos nuestros. Nuestra comisión es hacer discípulos para Jesús, seguidores del Señor, y de hacer discípulos, ciertamente Mateo 28:19, pero no discípulos de nosotros, discípulos de Cristo Jesús. Luego, cuando estos dos discípulos de Juan siguieron a Jesucristo, Él les preguntó: ¿qué buscáis? No les preguntó a quién buscaban, sino qué buscaban, qué propósito traen. Ellos inmediatamente lo identificaron como su maestro, Rabí, maestro, mi grande, manifestando su respeto y que ya estaban dispuestos a seguir a Jesús. Buscaban una oportunidad para conversar detenidamente con el maestro. Esto es lo que buscaban, y así es que se quedaron con él aquel día, porque ya era la hora 10, dice el texto, como las 10 de la mañana en la hora romana. Es interesante que nos presenta con exactitud esta información. Aquí no tenemos una obra de ficción, no tenemos algo inventado por los hombres, tenemos datos exactos, históricos de lugares y de horas de personas específicas que son los testigos de estos eventos que comprueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El ejemplo mencionado de Andrés en los versículos 40 al 42 es realmente de gran significado, porque nos presenta la importancia de la sencilla obra de presentar a Jesús a otras personas. Esto es lo que hizo Andrés sencillamente. Él sencillamente presentó a su hermano a Jesús, le trajo a Jesús. Y luego el Señor hizo lo demás. Hemos hallado al Mesías, estas son las buenas nuevas. Hemos hallado al Cristo, hemos hallado a aquel que es el ungido, el Rey. Decir que Jesús es el Mesías, el ungido lo identifica como el Rey. Y luego Cristo responde a Simón: tú serás llamado Cefas. Las palabras Cefas en arameo y Pedro en griego literalmente significan piedra. El cambio de su nombre es de significado, y así lo es muchas veces en la Biblia, indicando una nueva relación con Dios, un cambio en el carácter del individuo. Así fue en el caso de Abraham y su esposa también. Así fue en el caso de Jacob. Tenemos en este caso, en el caso de Pedro, una predicción de la obra de Dios en el corazón y la vida suya. Es obvio que Dios iba a cambiar a este hombre precipitado en un discípulo fuerte y estable. En Mateo 16 al 18, parece que el proceso de cambio ya se efectuaba, porque él le dijo, no le dijo, tú serás llamado, sino que tú eres Pedro, en aquel texto en Mateo 16 y el versículo 18. Cristo no está viendo solamente la realidad en la vida de Simón, sino también las posibilidades, y así es con cada uno de nosotros, y nosotros al ver a nuestros hermanos también. No debemos ver solamente la realidad de su pasado, no debemos ver solamente hasta dónde han llegado, sino que debemos pensar en lo que Cristo puede hacer con ellos, si solamente les presentamos a Cristo y permitimos que Él haga su obra paulatina pero poderosa en la vida de ellos, así como hizo en la vida de Simón
el apóstol Pedro, enseguida, según la Biblia.